la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Hoy día el tema será esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, en este programa más estamos, digamos, inclinados a conversar o hablar sobre la guerra tecnológica, porque en el fondo del asunto, en el fondo del asunto, en estos tiempos aparentemente se trata de una guerra entre potencias tecnológicas, el que produce más, el produce mejor y más barato es el que invade los mercados. Y por supuesto, el que tiene más tecnología produce armas más potentes, mejor defensa, etcétera. Y aquel que se siente que tiene armas y defensa excelentes, pues es como el vecino del barrio que tiene pistola, cañones y todo lo demás, y el resto desamparado. Se siente potente y se vuelve un dictatorzuelo. Eso aparentemente es lo que ha ocurrido. Sin embargo, amigos, la historia muestra, en el caso de potencias que querían invadir al mundo, quedaron al final por la pata de los caballos, como se dice. Es el ejemplo antiguo del siglo, ¿cuánto? XIX, el caso de Napoleón Bonaparte, que se estrelló en Rusia tratando de invadirla, y luego el más reciente de Adolfo Hitler, que igual quiso llegar hasta allá, tomar posesión de los territorios, de las materias primas, etcétera, de la Unión Soviética, e igual tuvo problemas. En estos casos, realmente fue guerras contra el clima y no tenían armas para, digamos, trabajar en esos campos tan hostiles climatológicamente. Bueno, pero en todo caso, estos señores se sentían tan poderosos que quisieron dominar al mundo y quedaron mal. Ahora estamos aquí ante dos potencias, una que está en la cima, tal vez en declive, no se sabe, y la otra que es reciente, que ha surgido de un esfuerzo tecnológico tremendo que hizo su líder, Deng Xiaoping, y los dos están enfrentados. Sin embargo, el que ha comenzado, no se sabe quién lo ha comenzado, al final de cuentas, porque el señor Donald Trump de Estados Unidos dice que Estados Unidos estaba siendo abusado, que pobre Estados Unidos le quitaban sus cosas, le arranchaban sus temas, le usaban sus infraestructuras, eh, en fin, y que el día 3 de abril decidió liberarse. El señor Deng Xiaoping no dice nada, tranquilito, pero finalmente sus portavoces señalan pues que con China no se le puede tratar así nomás como cualquier país subdesarrollado que va eh, a pedirle, a rogarle que bajen los aranceles. Están en esta guerra llamada la guerra comercial. Nosotros pensamos que es una guerra tecnológica y en ese sentido nos parece que China está avanzando. La demostración más evidente fue la DeepSeek, que echó por tierra la supuesta supremacía del ChatGPT, la inteligencia artificial norteamericana. Pero en fin, eso es lo que nosotros observamos. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar, puesto que el señor Donald Trump es imprevisible, medio fanfarrón, a decir verdad, porque señalaba que iba a terminar la guerra al día siguiente que tomaba el poder, iba a invadir Gaza, iba a posesionarse el canal de Panamá, que en Groenlandia iba a también ser de ellos, Canadá, pero nada funciona, solamente funciona lo que todo el mundo puede hacer como país, poner aranceles. Quisiéramos comprender este caos, yo francamente no entiendo muy bien, puesto que soy físico nuclear. Sin embargo, estamos hoy día con Iván Merino, que es economista de la Universidad del Pacífico, ha sido ministro de Energía y Minas, y hay veces yo cuando le escucho
pronuncia términos que también se me hace un poco complicados. Sobre eso le vamos a ir preguntando para ver si entendemos bien. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Modesto. En primer Bien, lugar, sí, dime. sí, el tema sobre lo que está sucediendo con China, en el caso de Trump, es más bien su estilo es bastante predecible. Su estilo ya era bastante predecible. Su modo de actuar es predecible y es conocido. También, Es, es conocido y los chinos lo saben muy bien. Si aquí un humilde servidor lo sabe, los chinos lo saben mejor. ¿cuáles son esos Entonces, estilos? A ver, defínelos. Por eso en este Hay, canal hay, dife- vamos a hacer... es casi un estilo de conducta. Mira, es una persona que su modo de negociar, su modo de negociar siempre ha sido, él proviene de una familia que tiene muchos ingresos, ¿no? Y él ha vivido con ese estilo, donde tienes ventaja, ¿no? Y actúas sobre un punto de presión y de ahí empiezas a negociar. Entonces, voy a tu casa y te digo, te voy a embargar, negociemos. Y entonces, sobre eso, ¿no? Comienza. Le ha salido muchas veces, le funciona. Él es un agente inmobiliario y eso funciona cuando tienes esas características en un mercado occidental urbano, ¿no? Occidental y urbano, pero todo el mundo no es ni occidental ni es urbano. Entonces ahí toca sus primeros errores. Como sucede con la mayoría de las teorías eurocentristas, creen que el mundo es suyo, es el único que existe sobre su esquema, ¿no? Y se olvidan que en el mundo hay diversas lógicas y que al haber diversas lógicas hay diferentes modos de conducta y que se reacciona diferente ante ciertas situaciones. O sea, no sé, no entiende a veces, ¿no? Él creía que al hacer A y B los contrarios iban a ser C y D y lo tenían programado. Y eso no es así. Más aún cuando ignora la historia, ¿no? Entonces, China está literalmente harta, él lo pone en sus libros de historia y en sus libros de política y tiene inclusive un libro blanco famoso que te daba las grandes líneas de su accionar, donde pone el crítico siglo de la humillación, por así decirlo, ¿no? Donde en la guerra del opio los ingleses los obligaron a comprar opio por medio de las armas. Es como si viniera una potencia extranjera, se nos obligara a, a consumir cocaína por medio de las armas. Es O un sea, gobierno desarticulado. Y, y explícanos un, después, explícanos y un después poco. fue, Iván, te- este sí, asunto dime. del opio, explica un poquito a nuestros seguidores, un poquito más de detalle. ¿Qué pasó? Yo entiendo pues que lo obligaron, pero ¿cómo empezó esta invasión del opio? El tema es netamente comercial. Los chinos son una sociedad, eran en ese tiempo el Imperio Celeste, como ellos se llaman, que tiene efectivamente varios miles de años de vigencia, creo desde el 300 antes de Cristo a la fecha hay casi una continuidad, no de gobiernos, porque hubo guerras civiles, diversas dinastías, pero vamos, hubo una entidad que tiene más de 2000 años, ¿no? Que más o menos se ha mantenido estable, con diversos reinos, etcétera, pero la identidad se mantiene estable. Y su mercado era bastante. El consumo interno a partir de 1600, 1700, el imperio chino decide encerrarse en su cúpula, ¿no? Y generar economía interna que satisfaga, entre comillas, porque era una sociedad bastante clasista, el, las necesidades internas, ¿no? Entonces, Decidió aislarse del mundo. claro, ellos tenían antes de eso, tenían una exploradores con mayor capacidad que Cristóbal Colón y el reino de España, el reino de Castilla, perdón, no existía España, para explorar el mundo. Inclusive llegaron hasta el África, la costa de Madagascar y todo lo demás, y podrían haber llegado mucho más, ¿no? Pero no lo hicieron porque una decisión política de encerrarse.
A los demás los veían como bárbaros. Toda sociedad que ha logrado cierto nivel de tecnología y de, ¿no? Señala al resto como bárbaros. Entonces todo el resto dice, no, estos son muy, muy bárbaros, son muy belicistas, mejor me encierro. Entonces llegan los ingleses después de esto y los chinos no se abren al comercio para ellos, un comercio que beneficia a los ingleses. Los ingleses ya dominaban en la India y ahí ya producen mucho opio. Y había muchos chinos, muchas comunidades chinas que también eran muy susceptibles al consumo de opio. Entonces ahí vieron una posibilidad de negocio y entraron a vender opio a cambio de otras cosas. Y como los chinos no quisieron, le declararon la guerra y los obligaron por las armas. O sea, Eso suscitó les que el vendieron, gobierno, les llevaron, los drogaron, digamos. exacto, a la mala. Como los demás países no querían quedarse atrás, en un tiempo para entre 1700, 1850, le dijeron, oh, si los ingleses están aquí, yo también quiero estar. Los franceses entraron, los alemanes entraron, los japoneses entraron, inclusive los norteamericanos entraron, ¿no? Entonces hicieron lo que querían, tenían el concepto de extraterritorialidad, es decir, ellos podían hacer lo que les da la gana dentro de China y no podían ser juzgados, ¿no? Con todos los abusos que eso genera. O sea, Luego, los Japón, japoneses, Japón se puso ahí también, ¿no? Japón, claro, Japón primero invadió Corea y siguió avanzando. Cuando le gana la guerra a Rusia, ocupa más tiempo, ocupa más hasta ocupar todo Manchuria y comienza la guerra chino-japonesa que duró hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay todo un periodo donde todos los gobiernos occidentales, más Japón, que también se considera occidental, hicieron lo que quisieron en China, con todos los abusos concretos, ¿no? Y un punto de vista racista, eurocentrista, etcétera, etcétera. Todos los istas que le puedes poner, ¿no? Entonces, eso ha Ahí, calado ahí- mucho. por ahí leí que el emperador chino trataba de humillarse ante Japón para que lo dejaran reinar, incluso se casó con una japonesa y se medio No, que se lo que disfrazaba pasa es de que el gobierno ya débil, muy, ya estaba desarticulado y había una guerra civil interna, inclusive, y el imperio se deshizo, y ellos cogieron a uno de estos últimos emperadores y lo nombraron emperador de Manchuria, que era un dominio de ellos, ¿no? Puyi se llamaba el emperador. Y entonces este fue un reinado títere en la zona norte de China, que duró obviamente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienes todo un periodo de casi 100 años donde la China fue humillada con todo lo que eso significa, ¿no? Con la ocupación de ejércitos extranjeros, violencia extrema y el genocidio extremo. Cuando Japón ingresa, por ejemplo, a Nankín, que era la capital de China, arrasa con toda la población y hacen concursos de matanzas. Ahí hay un periódico donde pone al mayor no sé cuánto y al mayor, ¿no?, que habían cortado. Uno iba ganando porque tenía 105 cabezas ganadas, decapitadas, y el otro tenía 103. Había un concurso entre ellos, ¿no? Está en un diario publicado. Ese es el nivel de que ellos han vivido. Entonces, eso en China no es poca cosa. A eso le Entonces, llaman el siglo de la humillación. exactamente. Y entonces, Entonces, ¿cómo es que salieron de esa humillación? ¿Cómo se liberaron? bueno, primero hay una guerra civil entre China que duró hasta 1950, donde sectores republicanos pro-occidentales pelean contra los del Partido Comunista, que comenzaron a ser pocos, pero como los del Partido Comunista era de procedencia popular y lo que en ese tiempo la absoluta mayoría de China era de procedencia popular, ganaron la guerra con ayuda de la Unión Soviética al final, y el Partido Comunista comienza a hacer lo que todo Partido Comunista hace, planificar, ¿no? Planificar. Y tiene sus Bueno, planes. pero el Partido Comunista aparentemente hizo cosas muy malas porque el año
hay mucha gente murió de hambre y hasta el año 78 Bueno, quedó Deng Xiaoping. el, China es un país gigantesco, es más como Sudamérica, ¿no? Y había diversas comunidades. No voy a defender a China, ni tampoco la voy a atacar en ese sentido, porque una cosa es, Estamos no contando la puedes ver historia. con ojos, no puedes ver con ojos occidentales lo que pasó en ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, el, la economía era una economía de guerra, de guerra, y estás atacado por, no te olvides que después de 1950 comienza la guerra de Corea, donde Estados Unidos ingresa a Corea y MacArthur decide inclusive bombardear con bombas atómicas esa zona para eliminar a los chinos. Y de ahí viene su destitución. Eso duró hasta 1954, hasta hace poquito, ¿no? Entonces hay una guerra con Estados Unidos donde Mao dice igualito lo que hizo Xi Jinping hace 2 días. No nos interesa Estados Unidos, no los necesitamos, no nos rendiremos, seguiremos la guerra hasta la victoria. Entonces, en 1952, los chinos expulsan la gran derrota de los Mariners famosos norteamericanos, los derrotan a los norteamericanos y es la retirada más grande en la historia del ejército norteamericano, ¿no? Donde los chinos, con armas poco desarrolladas en cooperación con los norteamericanos, logran expulsar hasta las antiguas fronteras entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Entonces, ahí son hitos para los chinos que son relevantes y más bien están en un conflicto de guerra fría con Estados Unidos hasta que los norteamericanos con Kissinger ante, deciden hacer un pacto con los chinos, ¿no? Contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra la URSS, por diversas divergencias que había entre aprovechando las divergencias que había entre China y la Unión Soviética. Entonces entran en un pacto con los chinos y los chinos comienzan, hay tres periodos grandes, por así decirlo. Primero la China 1.0, por así decirlo, donde decía cosas baratas, Adi, copias, vamos a ver, pero ¿en qué año estamos yendo? Porque yo te decía que y a partir ya de 98, estamos en 1968, 70, no sé, por ahí, ¿en ¿no? qué momento surgen las llamadas cuatro modernizaciones y qué cosas son las modernizaciones? No, el Partido Comunista tiene planes, pero al margen de los planes, veamos más bien como las etapas, al margen de los planes, ¿no? Sino los resultados que ha habido. Diversos planes logran como primer resultado que China comience a producir, como el Japón de una época, cosas más baratas que el resto, copias burdas, ¿no? Simples. Entonces, esa es la primera etapa de la China. La segunda etapa es cuando ya recibe mayor inversión extranjera y China comienza a producir con mayor grado de tecnología y mayor especialización eh, diversos productos y se convierte en la fábrica del mundo, ¿no? Por la magnitud de escala que hay, pero siempre bajo licencias de otros, ¿no? Norteamericanas, japonesas, europeas. Pero después, y esto es reciente, a partir del 2000, 2005, 2010, ya no necesita de eso, ¿no? Producto de la transferencia tecnológica obligatoria y también la natural, porque si estás trabajando en la misma fábrica, ya tus técnicos van aprendiendo, ¿no? Y también por la inversión que hubo, hace tiempo discutimos contigo que China invirtió mucho en la capacitación de su población y el número de ingenieros que tiene supera el número de ingenieros de todas las universidades del Asia, ¿no? Y inclusive si tú ves la composición del Partido Comunista, del Comité del Partido Comunista Chino, el 95% son ingenieros. 95%. Entonces, sí. Entonces,
tienes una dirigencia muy capacitada, muy técnica y además ideológicamente centrada. En el Oriente existe mucho lo que es la tradición el respeto a las tradiciones y China está muy orgullosa de su cultura, como deberíamos sernos nosotros también. Pero, y los chinos tienen esa formación desde el inicio del colegio, los términos secundarios, de educación básica, después la especializa, el especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Kissinger, tiene- perdona, pero yo leí un libro de Kissinger que se llama China en inglés, ¿no? Porque es sí, en Y decía Kissinger que los chinos tienen una característica, son seguidores de Confucio, y que Confucio, dice él, ponía en primer lugar el amor por el aprender. Tú puedes tener todas las virtudes que puedas imaginar, pero si no tienes amor por aprender, tus virtudes son banales, dices. O sea que sí, hay... pero también no te olvides que Kissinger es un occidental que sabía negociar, pero no había estudiado mucha historia y no. China no es un país homogéneo. La Han, la etnia Han, que es la mayor, un gran porcentaje, no es la única. Hay más de 300 etnias, ¿no? 300 grupos con sus propias características culturales y con diversos esquemas y conductas y formas de pensar. Eso no ha variado. Ahora el actual gobierno de China está incrementando lo que son los proyectos de identidad cultural, ¿no? Porque mientras más diverso, más rico. Parte de la riqueza en el caso del Perú, por ejemplo, de su riqueza culinaria, es porque tenemos una gama de oferta por los diversos estratos y diversas características comunales y campesinas de producción que hay, cosa que no hay en otros lados. Por ejemplo, en el Brasil, tú que has estado en Brasil, es muy estandarizado. Entonces, si tienes muy estandarizado, no puede ser muy creativo, salvo que hagas que hamburguesas A, B, C, D. Pero aquí puede ser una gama. Lo mismo pasa con China. Y si tienes una tradición antigua de diversos pueblos internos dentro del universo chino, te sale una combinación eh, exponencial, ¿no? Entonces, pasa eso con China y a partir del 2010, 2015, ya comienza a generar su propia tecnología, sus propios procesos, sin depender de patentes o de derechos de autor de Occidente o del Japón. Y eso se ve en la creación, en la producción de autos. Si tú ves la curva de producción de autos, que tú sabes que la industria automotriz es uno de los principales pilares de todo país industrializado que se haga notorio. A partir del 2000, el 2002, China estaba, la producción de autos era pequeñísima. A partir del 2010 comienza a crecer, el 2015 inclusive pasa a Estados Unidos y el 2020 pasa a Europa y el 2022 pasa a Japón. Ahora es el mayor productor de autos, de lejos, de lejos. Muy bien, entonces estamos ahora en una competencia tremenda entre Trump y el mundo, y en especial de China, porque al mundo le ha perdonado, entre comillas, sus amenazas, digamos, ha bajado sus amenazas, pero con China están realmente poniéndose muros mutuamente, muros de comercio. Significa aparentemente que entre estos dos países ya es el fin del libre mercado. Pero vuelvo a repetir, el libre mercado nunca existió. Nunca existió, eso es un modelo, como tú sabes, hay modelos, y los modelos exigen ciertas circunstancias para que funcione el modelo. Esas circunstancias jamás se han dado. Entonces, el modelo funciona en manera teórica, ceteris paribus, como tú conoces, las, con diversas condiciones, ¿no? Esas condiciones nunca se dieron
siempre ha habido procedimientos y los estados han estado funcionando como siempre, de acuerdo a sus intereses, favoreciendo o bloqueando o poniendo limitaciones a otros. Entonces, a partir de 1945, cuando Estados Unidos gana la guerra, porque otros habrán peleado, pero ellos ganan, y comienza a ser todo formar toda una institucionalidad que comienza con las Naciones Unidas, ¿no? Y continúa en diversos aspectos con la UNTAC, la OMC y diversos, la Corte Penal Internacional, todo eh, conglomerado institucional que ellos lo dirigen, ¿no? Y que ellos le dan el sustento ideológico. Bueno, Ojo, y ese Estados sustento. Unidos, miren, Estados Unidos efectivamente, según lo he podido leer antes de la entrevista, es que prácticamente impone el famosa Organización Mundial del Comercio para que todos los países del mundo respeten las patentes, porque ellos tenían muchas patentes, y luego hace el NAFTA con Canadá y México, y ordenaba prácticamente que los países del mundo, con sus recursos, cuiden las patentes norteamericanas. Acá en el Perú, el TLC impuso la famosa Indecopi, que antes era un instituto industrial para la empresa, se llenó de abogados, en fin, todo el mundo se Y no, puso... y no te olvides lo principal, pone a partir de 1970, con una alianza con Arabia Saudita, impone como única moneda de transacción el dólar para todo lo que es combustibles, el petrodólar, ¿no? Entonces, todos los países tienen que comercializar en dólar, entonces ellos tienen un control y además ellos manejan el sistema SWIFT, que por ahí tienen que pasar las transacciones, ¿no? Tienen el control absoluto, entonces es un país bastante privilegiado porque ellos pueden emitir moneda y de paso venden bonos. Y todos los países, Perú, por ejemplo, que tienes un conjunto de funcionarios con ideología creada por Estados Unidos, que son unos, como si fuese una religión, donde no les puedes cuestionar en ese tema. Entonces, a pesar de que están equivocados, ellos creen en eso y por eso compran bonos A ver, y Iván, como te decía, nuestros seguidores no todos conocen pues esas frases. ¿Qué cosa es sí, sí, un sí. bono? Entonces, Estados Unidos emite, porque tiene que emitir dólares, emite dólares. Y Claro, pero como cuando y compras para bonos, emitir dólares y para que esto no se genere inflación, etcétera, y para que estén más o menos sustentados, emite bonos. Emite bonos, entonces hay gente que compra bonos. ¿Quiénes compran estos bonos? Compran inversores, porque se supone que es Estados Unidos sí o sí paga esos bonos, ¿no? Es una economía seria, por lo tanto paga esos bonos. Entonces, o yo sea que quiero tener una es una cierta, una especie de préstamo. No, sí, no, sí, en el fondo es préstamo para Estados Unidos. Ya. Entonces, Estados Unidos ofrece bonos y a veces obliga a comprarlos. Entonces, tú compras esos bonos, tienes una rentabilidad neta, fija, segura, ¿no? Y eso es el último referente que hay hasta ahora, es un referente seguro de inversión, ¿no? Ahora, Entonces, todos los pero bancos, este ojo, asunto los de bancos, que, ojo, este asunto, es un ratito, te explico. Y la mayoría de los bancos centrales compra esos bonos para tener sus reservas en eso. Entonces, el Banco Peruano, por ejemplo, el BCR peruano, tiene más del 90% en bonos, en papeles norteamericanos, ¿no? caramba. Entonces, eso es así. Cuando la mayoría de los países, ahora los países más que saben lo que está pasando en el mundo, en vez de comprar bonos que representan que cada vez están devaluando más, y además porque el dólar se está devaluando, o sea, nuestro ahorro como país se está devaluando, vale cada vez menos, porque si el dólar vale menos y el bono vale menos, mis ahorros también valen menos, ¿no? ¿Qué es lo que en cambio ha crecido? El oro. Los bancos centrales de países más que funcionan de manera con más estratégicamente, como le dicen algunos,
están comprando oro. La mayoría de los bancos centrales compraron oro, pero aquí, por un tema ideologizado, no compran oro, seguimos con una pequeña proporción de oro desde el año de la pera y se sigue comprando. Entonces nuestros ahorros como Estado están en papeles norteamericanos principalmente, O ¿no? sea que nosotros estamos sosteniendo a los Estados Unidos. Exactamente, tú lo acabas de decir. Nosotros y varios otros más. Entonces, ese es para mí el pensamiento dependiente te genera eso, ¿no? Ahora, Ese, una pregunta, para nuestros seguidores. Algo sé, pero el hecho que este país eh, tiene una maquinita que genera dólares, yo hago dólares, ¿no es cierto? Y con esos dólares compro las cosas de Perú, qué sé yo, una tonelada de oro, me da su oro, yo le doy los papeles que acabo de imprimir. ¿Eso es así? sí, O sea, ellos sí, hacen papel y nosotros le damos oro. sí. De eso se dio cuenta, tú conoces a De Gaulle, ¿no? El francés Ah, que Charles de gobernó, Gaulle, el gran, grandazo, sí. sí, que era soberanista, que creía en que Francia podía ser soberana. Uno de los pocos, porque las demás han sido más bien unos dependientes de los norteamericanos. Entonces De Gaulle propuso que, bueno, mi oro, ¿para qué va a estar si aquí tengo dólares aquí y aquí veo que el billete de dólar dice, esto equivale a tanto de oro? Ah, ya. Entonces juntó todos sus billetes de dólares y dijo a los norteamericanos, aquí tengo tantos billetes de dólares, dame oro, pues, Y ¿no? no había. Como, y Nixon se dio cuenta de eso, dijo, no, no, aquí se acabó. Yo no respaldo el dólar por el oro. Y eso se acabó con la época de Nixon. Entonces, a partir de 1900, de la época de los 70, cuando se, con todo se armó un sistema que favorecía a los Estados Unidos, ¿no? Y le dice moneda fiat, porque no están respaldadas No, por nada en el fondo. escúchame, Iván. Acá estoy leyendo lo que dijo De Gaulle, dice, con su ministro de Economía, Valéry Giscard d'Estaing. Dijo, Que también fue presidente. los Estados Unidos pueden pagar sus deudas al exterior simplemente imprimiendo dólares, cosa que ningún otro país puede hacer. Esa crítica se refería al desequilibrio del sistema donde Estados Unidos podía financiar su gasto exterior sin restricciones, mientras que otros países acumulaban dólares que perdían valor. Pasum. Qué tremendo. ¿Y cómo es que la gente está tan feliz en comprando dólares? Estamos como medio tontitos, ¿o qué nos pasa? ¿Por qué hacemos eso? Primero porque el dólar es Acá dice, la como tú moneda. señalas, dice, a finales de los 60, De Gaulle exigió que Estados Unidos cambiara sus reservas en dólares por oro, como el sistema de Bretton Woods permitía. Francia incluso envió barcos de guerra a Nueva York para transportar el oro de regreso. De Gaulle abogaba por un sistema basado en una cesta de moneda o el oro, no en una sola divisa nacional, un sistema más equilibrado y justo. En consecuencia, las acciones de Francia presionaron el sistema. En el año 71, Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, marcando el fin de Bretton Woods y el inicio del sistema de tipo de cambio flotantes. ¿Qué cosa es un cambio flotante? Sí, al final lo que te están diciendo que ahí el único respaldo del oro, del dólar para Estados Unidos era su economía. O sea, yo te presto plata y digo, te doy unos papelitos modestos, te doy unos papelitos míos, que yo los hago aquí en mi escritorio, te los doy, y tú me dices, ¿qué respaldo tiene eso? Yo, yo soy el respaldo de esos papelitos, ¿no? Oye, Entonces, qué interesante, Iván. O sea, yo en mis fotocopiadoras pongo ahí 100.000 y pongo abajo Modesto Montoya, tú te doy eso y tú me das tu casa, porque yo soy yo. literal, 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 porque yo soy estable, yo soy fuerte, yo soy el que domino. Bueno, eso funcionaba
mientras tú seas el gran hegemón, ¿no? Porque funcionaba. Pero ahora que no lo eres, y es más, el principal productor mundial te dice que no te necesita, como dijo Xi Jinping hace unos días, ¿qué ha pasado? El dólar, el oro ya pasó la barrera histórica. El oro es lo más caro ahorita. Si nosotros, lo puse en un Twitter hace tiempo, si los recursos del Estado peruano hubieran estado en oro y no en papelitos norteamericanos, hubiéramos tenido literalmente a grosso modo el doble de las reservas que tendríamos ahora. O sea que hemos perdido la mitad de nuestras reservas por ser pro-gringos, digamos. Exacto, exacto, exacto. Y además por ahí salió un funcionario que compartió carpeta conmigo hace tiempo. Dice, ay no, esto, ¿cómo se llama? El BCR no puede comprar oro. Todo el mundo que, que está metido un poquito en estos temas, el primer artículo del estatuto del BCR dice compra de oro y demás divisas. Es el primer punto de tu estatuto. Bueno, ahora bien, pasamos ese tema y ahora se trata del comercio de productos tecnológicos. Tú has señalado que China ahora produce mucho más autos que un montón de países y además de primera calidad, y Estados Unidos ya no puede competir con los automóviles y por lo tanto pone aranceles. Y entonces eso, ¿qué cosa va a hacer China? También pone aranceles. Entonces, entre esos dos países se va a hacer más difícil el intercambio de productos. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Son imprevisibles. No, no, porque primero la economía, hay que separar lo que es economía, la real, la que nosotros necesitamos para vivir, ¿no? Mejor dicho, para tener esta computadora, para tener este sistema, etcétera, del mercado de lo que es un mercado como podría ser el mercado de frutas o el mercado de valores, ¿no? El mercado de valores es, como su nombre le dice, los valores de ciertas empresas, no todas, donde hay mucha especulación y es mucha apuesta, es un casino, por así decirlo, ¿no? O sea, Entonces, lo que pasa son números, una guerra son de números. apuestas, es apuestas, son apuestas, y ahí se hace mucho dinero, porque se apuesta mucho. Entonces, la economía de Estados Unidos, muchas de las empresas norteamericanas cotizan en bolsa, pero no todas las empresas chinas, no todas las empresas hindús, no todas las empresas indonesias, no todas las empresas de los BRICS, por así decirlo, cotizan en bolsa. No todas. En el caso de China es una eh, fracción muy pequeña, ¿no? Entonces, lo que pasa en bolsa es un universo paralelo, por así decirlo, donde se hace mucho, mucho dinero y donde empresas ligadas a Trump tienen mucho dinero, Pero es ¿no? un dinero virtual, entonces no es... No, no, es dinero que es bancarizable, ¿no? ya sé, pero lo que cuenta es Liquidable. lo que cuenta es lo que tú tienes en casa, lo que te sirve, lo que comes, tus computadoras. Dice, eso es lo real, la economía real. Lo otro es Sí, especulaciones, tipo de exacto, industria. exactamente. Eh, pero no te olvides quién gobierna Estados Unidos ahora. No gobierna un chico de clase media, como nosotros, ¿no? O cómo se llama un emergente presidente o gobierna uno que pertenece al 1% de los norteamericanos, ¿no? Uno de los supermillonarios. Es la élite económica financiera de Estados Unidos. Por clasismo neto, ¿quién apoya, a quién favorece primero A en sus su amigos gestión? del club. Exacto, exactamente. Ahora, Entonces eso por ellos esa razón es que este señor Donald Trump
comenzó a decir, oye, es el momento de comprar, es el momento de comprar, la gente compró. Exactamente, lo Y que ha pasado después ahí, y de eso un va a venir Duncún una... cambia las reglas y todos caray, han ganado, dice, como 500.000 millones de dólares cierto grupo el Sí, club. sí, pero ojo. Pero quienes participan, cuando tú analizas, no es que todo el mundo perdió. En este mercado de la bolsa, en este mercado de la bolsa, no participan los sectores que no tienen ni qué comer en Estados Unidos. No participa la clase eh, popular. Es un 20% de la población que participa ahí. Tiene mucho dinero. Entonces, la élite que está aquí, el 1%, con todas las movidas de Trump que ha habido ahora, ha habido un trasplase de renta del sector de aquí, del sector rico, al sector muy rico, como tú dices, Ajá, ajá. O sea, en otras palabras, este señor Trump que pertenece al club, qué sé yo, del al club, 1%. al club del cielo, hizo una jugada así de verborrea que a la clase rica, media rica, comenzó a perder plata a favor de los que son súper ricos. Oye, pero eso Sí, ya es medio no, no, crimen. y además muchos de estos de aquí viven, este segmento de abajo, por decirlo, no es de abajo, sino de los que tienen, los menos ricos que están acá, son gente que tiene mucho dinero, pero que tienen, por ejemplo, son socios y son administradores de las famosas AFPs, ¿no? Exacto. Y donde hay mucho, mucho dinero Ya me suena, ya me involucrado, suena. mucho dinero involucrado de los pensionistas. Ah. Entonces, por daño colateral, por así decirlo, quienes han sido afectados también han sido los pensionistas que tenían sus pensiones en fondos mutuos que trabajaban en bolsa, Oye, ¿no? Entonces, ya me estás causando temor, Iván. O sea, los pensionistas del Perú van a tener problemas. los que están ligados a AFPs y cuyos valores las AFPs las negociaban en ciertos mercados, principalmente norteamericanos, sí, ya perdieron plata. Es normal, es así. Entonces, Bueno, pero eso ya lo sabíamos desde los años 90, me no, acuerdo. pero ahora ha habido movidas, mejor dicho, No, me como la... refiero que sabíamos, los años 90 cuando trabajaba yo con Pablo Macera, sabíamos que las AFP están hechas para eso, pues, eh, para No, que pero sí pero te explico, al margen de que sea un negocio muy rentable, porque ellos no pierden así la bolsa baje o gane, ¿no? pierden los pensionistas. Pierden los pensionistas. Obviamente el negocio tiene que seguir, pero si ya estás perdiendo mucho, ya no es muy rentable que digamos, ¿no? Entonces, y tienes que dar algo siempre, si no, no, por más que ganes, tienes que dar algo, retribuir en algo, pero si no vas a retribuir y tus fondos han caído bastante, ahí está el problema. Entonces, ahí se ve un punto muy claro de cómo eso del libre mercado no existe, porque cómo así sucede esto, cómo así se enriquecen los más ricos. ¿Por qué? Porque tienes a alguien en el Estado, ¿no? Y tienes información Se llama privilegiada. información privilegiada. Exactamente. Entonces, como Oye, pero yo siempre, me acuerdo haber visto una película, seguramente tú, con Tom Cruise, me parece, El color del dinero. no, no, pero cuando tienes información privilegiada, hay casos claros. Por ejemplo, No, pero ¿te acuerdas en la película se ve que por usar la información privilegiada, el tipo va a la cárcel, pero en este caso no va a la cárcel. Mira, todo el mundo conoce el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Ah, claro. Todo el mundo conoce todo el mundo sabe las Torres Gemelas, cómo se cayeron, etcétera. Hay una empresa norteamericana que era la mayor accionista en lo que eran las empresas de aviación norteamericanos, obviamente, ¿no? Ese señor liquidó esas acciones, las vendió todas unos días antes del- la caída de las Torres Gemelas. ¿Ah, sí? O sea que tú Claro. me estás sugiriendo que ese señor sabía que iba a haber un ataque a las No torres. sé, yo solo te digo el hecho concreto, yo te digo nomás el hecho concreto, Ya. ¿no? Él ve.
cuando las acciones estaban acá, porque todo iba bien, vendió sus acciones, liquidó completamente, ¿no? Es Pasa una, el tema ¿cómo se llama? De las Torres Gemelas, obviamente las acciones de las empresas aeronáuticas caen. una coincidencia extraña, digamos. ¿No? Sí, de repente así le rezó a la Virgencita y le dijo, haz esto, ¿no? Y entonces, y compró después, recuperó sus acciones con menos plata y se queda con un saldo gigantesco. Ojo, se puede hacer eso inclusive sin vender acciones. En el mercado bursátil hay muchas figuras donde tú puedes comprar o vender a través de otros instrumentos, vendes inclusive lo que no tienes. Entonces voy a vender, por ejemplo, en este caso, voy a vender acciones de alguna empresa norteamericana a través de otros instrumentos, la vendo, sé que el mercado va a caer Claro, y después la recupero porque yo ya me había comprometido, ¿no? los Y gano mucho dinero, especuladores ganan, los mucho especuladores ganan dinero. y los otros pierden. Muy bien, ¿Y ese por qué? Ese es por la información privilegiada que tenía por ser presidente del país y sabía lo que iba a hacer. claro, él Otra, manipula los valores, no sé si lo hace a propósito, pero la- las consecuencias. Bueno, pero ya, ok, ya estamos un poquito más claros, nuestros seguidores parece que están contentos, es una pedagogía, pero ahora, ¿qué nos espera con este enfrentamiento de China y Estados Unidos para los pobres peruanos acá, los peruvianos? mira, lo peor que podríamos hacer como Perú es ponernos del lado de alguien. Tenemos aquí Perú es uno de los países más infiltrados. O sea, La palabra es infiltrado. tú estás contra la idea del hermano mayor que dijo la señora Dina. No, pero mira, primero, cuando esto se ve está en la naturaleza. Y por ahí lo dijeron también, lo dijo Putin, cuando el león y el tigre pelean, el mono se queda viendo desde lejos. Entonces, cuando se pelean muy grandes y tú eres pequeño, mejor es mantenerse al margen y no comprometerse, porque si no, el otro, el proceso de la misma pelea, va a hacer ciertos actos de pedagogía contra el otro, ¿no? Y lo que va a hacer es eliminar a tus pequeños aliados. Ajá, hay que Eso es lo mantener, que sucede. hay Y que entonces mantenerse mejor, como Suiza. sí, Suiza ya no es neutral porque ya fue, se puso del lado de Ucrania y ya perdió neutralidad, ¿no? Y también perdió mercados, perdió muchas cosas. Suiza Ah, hasta hace poco fue piña, mala suerte, mala que decisión. Suiza ya no es tan neutro como antes. No, 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 no te olvides que hace unos meses hubo una negociación entre comillas, una reunión por Ucrania, donde iba a haber la paz en Ucrania sin invitar a Rusia, un caso curioso, y donde fue realizada en Rusia, en Suiza. Inclusive el canciller peruano de ese entonces fue ahí a pasear, literalmente a pasear, ¿no? Es una vergüenza. Bueno, ese es un tema aparte, pues los peruanos nos gusta viajar, pues ir a París, a Estocolmo, nos gusta eso, no sé por Sí, qué pero razón. que vayan que vayan con la plata de ellos, pero no con la plata del Estado peruano, que es Ciertamente, sí, plata pues. de todos nosotros, ¿no? Muy bien, entonces tú dices no hay que estar con uno o con otro, hay que ofrecer nuestros productos al mejor Sí, postor, ¿no? pero ojo, pero en este conflicto hay muchos pasos que se están dando. Por ejemplo, Estados Unidos dijo sobre el canal de Panamá. Entonces, hay una empresa muy grande BlackRock, que es una administradora de fondos, bien grande, la mayor del mundo, donde compró un conjunto de puertos a un millonario chino de Hong Kong. Y entre esos puertos hay dos ubicados en Panamá, justo uno en la entrada para el Pacífico y el otro a la salida para el Atlántico, para el Caribe, ¿no? Entonces, son dos de los 7 puertos que hay en Panamá, pero los principales justo están en la entradita.
ahí, ¿no? Entonces, dice, no, pero por libre mercado todo sigue igual, va a seguir igual, etcétera, etcétera. Paralelamente fue el secretario de Estado a Panamá y le dijo al presidente panameño, primero, ya se había retirado del proyecto de la Franja y la Ruta China, lo obligaron a retirarse a los panameños, y segundo, ahora con la última visita ha hecho que a los barcos de guerra norteamericanos y auxiliares no les va a cobrar tarifas y les va a dar privilegios tanto en el ingreso como en la salida. Ah, caramba, o sea, ya le impusieron prácticamente una conducta de colonizado. Exactamente, eso ya pasó. Ojo, y cuando tú administras eso de libre mercado es rollo, porque tú como empresa, y yo lo he visto en diversas empresas, tú actúas según tus intereses. Y si eres una empresa que maneja contenedores y todo lo demás, tú puedes decir bien al operador, ¿sabes? Privilegia los contenedores de B, Z, ¿no? Y a los de J los dejas un ratito por ahí. Como hay limitaciones tanto físicas, porque el canal de Panamá tiene poca agua, ¿no? Entonces, eso se aprovecha muy bien. Entonces, de acuerdo a la gestión, tú de facto vas a poder privilegiar a tal o cual país o economía o empresa, etcétera, si tú eres el administrador, ¿no? Entonces, no existe la imparcialidad. No existe eso. El que crea eso eh, cree que eso es como una religión. No, no existe eso. Siempre No hay es como intereses. dijo, no sé qué presidente de Estados Unidos dijo, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Siempre tienes intereses. No hay amigos. Pero ahora los chinos han hecho un procedimiento de revisión de ese contrato, ¿no? Y al empresario chino le han dicho, vamos a revisar esta venta que no nos parece, porque no le estás dando el control a otra empresa, etcétera. Entonces ahorita la venta de esos dos puertos que nos afectan de una u otra manera está en veremos, ¿no? Ese es un caso. El otro caso va a ser si la posición es bastante agresiva, la norteamericana, ¿no? De esa manera de imponer, como tú has dicho, neocolonial con Panamá, también eso se está replicando en otras zonas. No te olvides que Ecuador, que ahorita tiene elecciones, no sé cómo les irá, el, tienen como moneda, no han perdido soberanía en ese aspecto y ahí se transan en dólares, ¿no? Aquí nuestros vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. Van a renovar están queriendo implementar bases norteamericanas ahí, con todo lo que eso genera, ¿no? Entonces, Bueno, hay algunos países que ensueñan por ser un estado más de los Estados Unidos. bueno, pues eso no es cierto, porque tú que has estado en Estados Unidos y sabes muy bien cómo siempre vas a ser ciudadano de segunda clase. Hay gente que le gusta ser ciudadano de segunda clase, Como Puerto Rico, por ejemplo, que es este. que son, que son, que los que saben muy bien que son excluidos y vistos como de segunda clase, ¿no? Donde en algunas zonas te agreden si hablan, en Estados Unidos te agreden si hablas español, ¿no? Siempre hay un ignorante que dice, habla inglés, como si eso fuese obligatorio. Entonces, si hay gente que le gusta ser ciudadano de segunda clase, como hay gente que le gusta ser siervo o esclavos de la casa grande, bueno, pero muchos de nosotros, como yo o como tú, no nos gusta ser ciudadanos de segunda clase. Entonces, Sí, ya yo te puedo señalar, pues, que como anécdota, varias veces he contado, ¿no? Cuando estaba en el norte, francamente, no me sentía nada cómodo porque yo veía la forma como a mí me trataban como científico como tú dices, hay gente que pertenece a cierto club, era el Club de la Ciencia, todos éramos iguales, pero yo veía cómo trataban a la gente de América del Sur fuera de los laboratorios, fuera de las universidades, y los humillaban, caray, de cierta manera. Tengo incluso la anécdota de un hijo de un compañero de estudios que llegó a su casa en Nueva York y le dijo a su mamá, mamita, ¿por qué los chicos en la escuela dicen que los que hablan español son tontos? Cosas de ese estilo. claro, entonces yo participé en varias reuniones y la mayoría de los latinos, latinoamericanos, primero tenemos que demostrar que sabemos, ¿no? Y segundo, ya es como que tienes que hacer un mayor esfuerzo.
ese es el tema. Y los chicos que se van de inmigrantes y por buscar una mejor calidad de vida, se las pasan bien duras, se las pasan bien duras, yo los he visto, entonces eso no creo que a nadie le guste, lo hacen por necesidad, ¿no? Entonces, ese es bien, bien pesado, pero cosas que se replican también en Perú, por ejemplo, ciertos sectores limeños que están mal educados porque no saben lo que tenemos y llenos de prejuicios, tratan muy mal a los que provienen de provincias, ¿no? Y creen que todos son así, cuando se olvidan que primero todas las tradiciones peruanas se forman fuera de Lima y inclusive las élites son muchas de zonas de la sierra, por ejemplo, Chabuca Grande, Andahuaylas, ¿no? Así pues acá, Ciertos todos los que yo entrevisto, eh, bueno, casi todos, ¿no? Tienen padres de provincias, en fin, bueno, pasamos al tema nuevamente. Perú, entonces tú me dices hay que ser independiente, no pelearse con nadie, pero ofrecer nuestros productos a quien mejor nos los Ojo, compre. y también tenemos el caso del puerto de Chancay, ¿no? El puerto de Claro, Chancay tiene conexión directa con China, porque está administrada por la empresa naviera más grande del mundo, que es China, COSCO, y eso nos da una ventaja interesante de comercio, ¿no? Y reducción de costos. Entonces, de ahí tenemos que hilar muy fino, porque Estados Unidos puede reaccionar de una u otra manera a ese estilo, ¿no? muy A bien, ese ahora estilo. en otra oportunidad convocamos a los amigos tratar este problema que me parece increíble. Somos países chiquitos, pero divididos cuando hoy en día vemos pues que hay que tener mucha población para colaborar y hacer proyectos conjuntos y así como estamos vamos a ser siempre peones de uno o de otro lado. Necesitamos unificarnos, pero no se puede. El virus de Es la que eso es lo división. mismo, ojo, eso lo decían los mismos italianos antes de 1890, 1800. No te olvides que Italia estaba dividida en 20.000 estados y se mataban entre ellos, ¿no? Había guerras entre ellos, como Perú-Chile, Bolivia-Chile, Argentina-Chile, Uruguay-Paraguay, todos Necesitamos, luchas intestinas inútiles. necesita- Entonces, necesitamos eliminar el virus de la división para ver si hacemos pues una gran nación latinoamericana, aunque mucha gente empieza a poner etiquetas, en fin, pero ese es otro tema. Finalmente, estimado Iván, aquí tengo algunas preguntas de los amigos, a ver si puedes sí, responderles sí, no hay problema. o hacer comentarios a sus opiniones, porque muchos digo, son. Bueno, Hernán Barreda dice, pero los chinos no se dejan pisar. Bueno, ya ese es un comentario. Además dice, no solamente fueron los norteamericanos, fueron otras potencias mundiales, se supone el momento de la humillación, ¿no? En el año 75 el Perú tenía el mismo nivel de desarrollo que China, ahora le disputa a Estados Unidos ser la primera potencia mundial y el Perú es un país subdesarrollado, justamente porque hasta ahora no empezamos una política científica y tecnológica, no se escucha eso en ningún lado, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo. Estamos en una guerra aquí de corrupción, estamos en otras, pues por esa razón. En China se habla mandarín y cantonés. Bueno, ok. No, se habla mucho más idiomas que eso. Hay muchos más idiomas que eso. Hay lenguas túrquicas, hay lenguas de la familia coreana, hay inclusive zonas más pareciera a Vietnam que China, ¿no? Está todo el Tíbet, están los sigures, están los mongoles. Es gigantesco. Dice, los chinos están vendiendo bonos norteamericanos, dice. Los Sí, BRICS son sí, pero eso los BRICS son los que compran oro en lugar de dólares. no solo los BRICS, cualquier banco central está primero recuperando lo que tiene Alemania, por ejemplo, le ha solicitado sus depósitos de oro a los norteamericanos. El tema es que a veces ellos dudan que los norteamericanos tengan ese oro.
Muy bien, Nixon mató el sistema valor oro, señala. Muy bien, acá tenemos entonces Carmen Avelino dice, bueno, esto es una noticia triste. Falleció Mario Vargas Llosa, supongo que es verdad, pero yo leo lo que dice Carmen Avelino. Es una pena ver cómo nuestro premio Nobel, aunque tiene ideas completamente diferentes a las nuestras, tuvo. Es un ser que se esforzó intelectualmente por la literatura, cometió una serie de errores, pero bueno, pésames para la familia y a los admiradores de Mario Vargas Llosa, que nos ha dado muchas lecturas. ¿Algún comentario sobre Mario Sí, Vargas Llosa? como Vargas Llosa es como un futbolista. Puedo estar de acuerdo cómo juega fútbol y me puede gustar cómo juega el fútbol, ¿no? Pero como, cuando comienza a hablar de política o de conductas de otro tipo, son marginales, ¿no? Entonces, ser un buen novelista, pero de ahí sus opiniones políticas las dejo al margen. Perfecto, bueno, gran escritor. Jorge MT99 dice, ¿qué hacer ante la llegada de la industria china? Ya tiene inversiones en el Perú, ahora vienen a invertir en las universidades públicas, San Marcos y la agraria. ¿Qué responderías tú a esa afirmación? Bueno, depende, mira, todos los países, todos los países buscan inversión extranjera, porque es traer plata de afuera para adentro. Todos los países. Cuando digo todos, estoy hablando, obviamente, de la propia China comunista trata de traer inversión extranjera, inclusive Corea del Norte, que es un país ultra ortodoxo y comunista, ¿no? So- Está interesado y tiene normas de promoción de la inversión extranjera para desarrollar su producción minera. Tiene muchas tierras raras y tiene otras cosas similares y promociona la inversión extranjera. Entonces, la cosa es cómo tú la recibes, ¿no? Cómo negocias con esa inversión. Entonces, no, la inversión extranjera no es mala per se, sino lo que está mal es la negociación. Entonces, si tú no negocias bien y dejas que hagan lo que quieran, bueno, pues el actor siempre se adecúa al escenario. Por ejemplo, lo ves tú, ves cómo lo maneja. Aquí el Perú, el mismo tipo maneja como le da la gana, pero se va a otra sociedad y como las normas son estrictas a la hora de manejar, ahí sí cumple todas las normas, ahí sí se para el cruce de cebra, va a la velocidad adecuada, pero aquí llega, se cruza rojo. Entonces la gente se comporta según el escenario. Entonces las empresas igualito. Si aquí tienes un estado fuerte que te pone cosas certeras, serias, trabaja bien de acuerdo a tus intereses. Pero si tienes un Estado corrupto que por 5 soles le cambian las normas y le dejan hacer lo que quieren, obviamente esa inversión no trae nada bien, nada bueno, ¿no? Entonces no es, entonces a los chinos como a los norteamericanos o a los franceses o a los hindús o a quien sea, tú les debes poner normas fuertes y estables, punto. Perfecto. Entonces, si no haces eso, siempre vas a tener problemas. Bueno, Iván, acá la gente que nos sigue dice que tiene que haber una segunda parte de lo que estamos hablando. No sé si tendrás tiempo mañana para hacerte otras preguntas pedagógicas que nos digas, que nos aclares ciertos conceptos que queremos comprender. Excelente, sí, no hay problema. Muy bien, amigos, ha sido Iván Merino, ex ministro de Energía y Minas, que nos ha dado una clase de historia de China, de política, economía, y por supuesto, nosotros somos alumnos aplicados, vamos a procesar esta información. Mañana lo tendremos para preguntarle su análisis sobre las perspectivas políticas en el Perú. Es una confusión, hay una especie de mercado de purgas de partidos. Cada partido presenta a candidatos dudosos, en fin. Van a ver. Y además Iván nos ha dado algunas definiciones que para mí francamente me confunden. En entrevista anterior hablaba de socialdemócratas. ¿Qué cosa es el socialdemócrata?
cómo se definen los caviares, también hablaba de los caviares, ahí ese tipo de cosas, y porque mucha gente dice caviares, pero no se sabe qué es, francamente. Mañana hablamos de eso. Muchas gracias. Ya quisieran ser caviares. ¿No? Entonces, por favor, eh, compartan, hagan like y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Gracias, amigos. Esta es la Universidad Libre del programa Encuentro con la Ciencia. Hasta mañana, entonces, que tengan ustedes muy, muy buenas noches. Ok. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.